Hay nombres en economía que nos suenan a todos, ¿verdad? Keynes, Friedman. Pero, ¿y Raúl Prebisch? Es muy posible que no tanto. Y sin embargo, fue un pensador latinoamericano con una influencia, bueno, inmensa. Su historia para muchos es un misterio que vale la pena desvelar. A ver, pensemos en esto. ¿La economía global es de verdad un campo de juego justo para todos? ¿Están todos los países compitiendo en igualdad de condiciones? Bueno, pues esta es la pregunta con mayúsculas que movió toda la carrera de Prebisch. Y es una pregunta que, ojo, hoy resuena con una fuerza brutal. Va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a ver. Y es que Previs, desde lo que él mismo llamó la periferia, tenía una respuesta muy clara. No, no es un campo de juego ni de lado. Para entender por qué el mundo es tan desigual, a veces lo que hay que hacer es precisamente eso, escuchar a las voces que no vienen de los centros de poder de siempre. La historia de Previs nos da una perspectiva diferente, única, así que vamos a meternos de lleno en ella. Vale, pues vamos al principio, nos vamos a Argentina, a principios del siglo XX. Previs era un estudiante de los que sacan notazas, un fuera de serie. Pero desde muy joven algo no le cuadraba. Las teorías económicas que le metían en la cabeza, pues sencillamente no encajaban con lo que él veía en la calle, con la realidad de su país. Y esta cita lo resume todo, de verdad. Captura su espíritu a la perfección. Para él, la economía no era un juego de matemáticas y modelos en una pizarra, que va. Era una herramienta para entender problemas reales, problemas sociales, políticos, como el conflicto de clases que se vivía en su propio país. Y ojo, que esto lo pensaba ya en los años 20, con apenas 20 años. Ya estaba desmontando las ideas que dominaban en la época. Se dio cuenta de que las crisis en Argentina no eran solo porque se imprimiera mucho dinero, como decían los liberales. No, no. La clave, el punto crucial, era la balanza de pagos. Argentina dependía totalmente del capital que venía de fuera. Y claro, cuando ese capital se iba de repente, ¡pum!, la economía se venía abajo. Y no se cortó un pelo, ¿eh? También criticó con dureza a la élite de los terratenientes, a los latifundistas, a los que acusaba de ser un freno para el país. Pero claro, Previs no era de los que se quedan en la biblioteca. Para nada. A partir de 1930, se mete de lleno en la administración pública de Argentina. Y ahí es donde tuvo la oportunidad de oro. Poner en práctica todas esas ideas suyas, tan poco ortodoxas, y hacerlo desde el mismísimo centro del poder. Y vaya si la aprovechó. Fue una década de auténtico vértigo. Siendo subsecretario de Hacienda, redactó en un solo fin de semana la primera ley de impuesto a la renta progresivo de Argentina. Se convirtió básicamente en el cerebro de la política económica del país. Y todo este periodo culminó con la creación de una institución que lo cambiaría todo. Esto es genial, porque ilustra su forma de pensar a la perfección. Fijaos, por un lado estaba la propuesta de un experto británico, Niemer, que quería un banco central súper rígido, atado al patrón oro a la vieja usanza. Y por otro lado, Previs, que diseñó algo totalmente distinto, una institución flexible, ya muy influenciado por las ideas de Keynes. Un banco que pudiera, digamos, abrir el grifo del crédito en las crisis y cerrarlo en los buenos tiempos. En resumen, una herramienta para intentar estabilizar una economía que era muy vulnerable a los golpes que venían de fuera. Bueno, llega 1943 y lo destituyen. Pero esto, lejos de ser un final, fue el comienzo de una nueva etapa. Previs empieza a trabajar en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU. Y es aquí, en esta etapa, donde va a desarrollar la idea que le va a dar fama mundial. Su visión del mundo era radicalmente distinta a la habitual. Para Prebisch, el mundo no era un mercado gigante donde todos los países compiten en igualdad, que va, estaba en realidad dividido en dos. Por un lado, el centro, o sea, las naciones industrializadas, y por otro, la periferia, que eran los países como el suyo, como Argentina, que se dedicaban básicamente a exportar materias primas. Y aquí está el meollo de su argumento. Es una idea muy potente. A medida que la gente tiene más dinero, la demanda de productos del centro, tecnología, maquinaria, cosas avanzadas, crece y crece sin parar. Pero ¿qué pasa con la demanda de los productos de la periferia? Pues que crece mucho más despacio. Es de sentido común. Nadie se va a tomar el doble de cafés al día solo porque le suban el sueldo, ¿no? A este ciclo que se crea, Prebisch lo llamó el deterioro de los términos de intercambio. Y la lógica era la siguiente. En los países del centro, los sindicatos eran fuertes, así que los avances tecnológicos se traducían en mejores salarios, no en precios más bajos. Los precios de sus productos, por tanto, se mantenían altos. Y mientras, pues los precios de las materias primas de la periferia se estancaban o incluso bajaban. El resultado final, pues que la periferia, en comparación, se iba empobreciendo poco a poco. Entonces, ¿cuál era la salida a este callejón? Para Previs, la solución era obvia. La periferia no podía resignarse a ser una simple exportadora de materias primas para siempre. Tenía que romper ese ciclo. Y la única forma de hacerlo era construyendo su propia industria.
Como se pueden imaginar, estas ideas de Previs fueran un auténtico terremoto en el pensamiento económico de la época. Pero claro, también provocaron debates muy, muy intensos y sobre todo se toparon de frente con la cruda realidad de la política internacional. Por ejemplo, desde la izquierda aparecieron los teóricos de la dependencia, que por así decirlo cogieron las ideas de Prebisch y las llevaron un paso más allá. Para ellos, como vemos aquí, el problema no era solo un intercambio comercial desigual, no, el problema era la estructura misma del capitalismo mundial, que según ellos necesitaba que la periferia estuviera subdesarrollada para poder funcionar. Así que la solución, claro, no era solo industrializarse, hacía falta un cambio mucho más radical. De hecho, en los años 60, Previs fue jefe de la UNCTD, un organismo de la ONU, e intentó con todas sus fuerzas que el norte y el sur cooperaran. Pero la experiencia fue un chasco. Fue muy frustrante para él. Como admite en esta cita, se dio de bruces con la realidad. El norte, el centro, no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de su poder. Y así llegamos a la última etapa de su pensamiento. Ya de vuelta en la CEPAL, Previs va a desarrollar su visión más completa y, por qué no decirlo, más radical. Una teoría que ya no era solo económica, sino que lo integraba todo: economía, política y la estructura social. Y aquí todo gira en torno a un concepto clave: el excedente económico. ¿Qué es esto? Pues básicamente es toda la riqueza que genera un país una vez que se ha cubierto lo esencial para vivir. Para Previs, el futuro de una nación, su destino, dependía por completo de una cosa: ¿qué se hacía con ese excedente? Porque ese excedente, esa riqueza extra, se enfrenta a una encrucijada. Tiene dos caminos. Por un lado, puede tener un uso reproductivo, es decir, invertirlo en crear más riqueza, más fábricas, mejores empleos, o por otro lado, puede tener un uso consuntivo, que se lo gasten las élites en lujos, imitando el estilo de vida del centro, o que directamente ese dinero se vaya del país. La tesis de Prebisch era demoledora. En la periferia lo que dominaba era el segundo uso, y ahí estaba la raíz de su estancamiento. Así que su plan final era de todo menos tímido. Era muy audaz. Proponía que el Estado tenía que intervenir sí o sí para guiar ese excedente hacia un uso productivo. Y esto significaba impuestos progresivos, claro, pero también ideas muy novedosas para la época, como que los trabajadores participaran en los beneficios de las empresas. ¿Para qué? Pues para que la riqueza no se quedara siempre en las mismas manos. Él mismo lo definió como una especie de síntesis entre el socialismo y el liberalismo. Muy bien, entonces después de todo este recorrido, ¿qué nos queda de Previs? ¿Qué queda de este economista que se atrevió a poner patas arriba a los dogmas de su tiempo? Pues nos queda un legado de ideas potentísimas, ideas que a día de hoy se siguen debatiendo. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos decir que Previs, antes que nada, nos enseñó a mirar la economía global con otros ojos, con una mirada crítica. Nos dio un modelo, el de centro-periferia, para entender por qué la tarta mundial está tan mal repartida. Y sobre todo nos recordó algo fundamental: que el desarrollo no cae del cielo, no es algo automático, es el resultado de decisiones políticas muy concretas sobre qué hacer con la riqueza que se crea. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, casi obligada. Pensemos en el mundo de hoy: las brechas entre ricos y pobres cada vez más grandes, la inestabilidad financiera, las crisis ecológicas. Ante este panorama, ¿no será que aquellas preguntas que se hizo Raúl Prebisch hace más de 50 años no solo siguen vigentes, sino que son quizá más urgentes que nunca?